la bienvenida un día más a nuestras emisiones desde Iglesia El Faro, Comunidad Faro en Luxemburgo, nuestra comunidad hispana, intentando compartir en este tiempo, compartir entre nosotros nuestras experiencias, nuestras vivencias, animándolos los unos a los otros y ya estamos viendo que ya empiezan a conectarse nuestros amigos. Bienvenidos. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Yo voy a dejar a mi esposa que los presente. Sí, estamos emocionados, como hemos estado anunciando, y de hecho ya están ahí. Ya los vamos a invitar a que se conecten con nosotros. Pues tenemos a nuestros pastores, que bueno, para nosotros siempre serán nuestros pastores. A Samuel y a Eva de Vinaroz. Pues estamos súper emocionados de tenerlos. Para mí siempre han sido ellos han sido mis pastores, siempre. Después cuando llegamos aquí también tuvimos a Pietro y a Joana. Pero para mí siempre han sido muy especiales, son mis papás espirituales. Y así se va añadiendo también la gente. Estamos esperando. Ahí está Nelly. ¿Qué tal? ¡Hola! Muy bien. Aquí estamos casi preparados. Ajustando un poquito para verlos bien. Muy bien. Muy contentos de estar con vosotros. Sí. Y bueno, y con toda la gente que también nos acompañe en ¿Nos esta escucháis tarde. bien? Perfecto. Perfectísimo. ¿Y vosotros? Sí, También, muy también. bien, muy bien. Perfecto. Bueno, nos alegra un montón poder compartir este tiempo con vosotros. Me hace mucha ilusión, nos hace mucha ilusión. Y Está bien. que va a ser... Decíamos que estamos muy ilusionados de poder estar con vosotros aquí, de compartir, y yo sé que va a ser de mucha bendición para todos los que nos están oyendo, como es cada momento que hablamos con vosotros, como es para nuestra vida, así que estamos seguros que vais a bendecir a muchos. Y bueno, Angie lo estaba presentando un poquito, así que la dejo que siga presentando un poco. Bueno, yo estaba diciendo que estoy muy emocionada, que estoy muy contenta y bueno, de veros siempre y bueno, pues de poder hablar con vosotros y eso. Y pues lo que ha dicho Isaías, como para nosotros hablar con vosotros siempre es una bendición, pues estamos seguros que será siempre, para los demás será lo mismo, ¿no? Así que, bueno, yo no os he presentado mucho, lo único que he dicho es que, bueno, sois nuestros pastores para nosotros y para mí, pues los primeros pastores que tuve, después ya cuando llegamos aquí estuvieron también Pietro y Giovanna, pero bueno, para nosotros, para mí especialmente, sois muy especiales y para mí un ejemplo a seguir en todo, como pastores, como matrimonio, como padres, como todo, como líderes. Y bueno, nada, yo os dejo que os presentéis vosotros, que os presentéis pues personalmente, cada uno, cómo os conocéis, un poco vuestra historia. Bueno, casi nos ponemos rojos con tantas cosas bonitas que nos invitan, ¿sí? Es una bendición para nosotros cada recuerdo que conservamos de vosotros, y el mayor gozo es también la obra actual, todo lo que estáis haciendo y cómo os apoyan los hermanos alrededor, Sí. allá en Luxemburgo. Nos alegramos. Bueno, pues nosotros nos conocimos muy jovencitos. Nos conocimos muy jovencitos dentro de la iglesia, gracias a Dios. Y bueno, el primer novio que tuve, y el único, obviamente. ¡Qué bonito! Pero algo que tuvimos muy claro y fue lo que queríamos hacer. Había muchas cosas que no sabíamos en la vida lo que íbamos a hacer porque éramos muy jóvenes, no sabíamos muy bien lo que íbamos a estudiar, no sabíamos muy bien dónde íbamos a vivir y tantas cosas, ¿no? Pero lo que teníamos muy claro desde muy jovencitos los dos era que queríamos servir al Señor.
Nunca imaginábamos que íbamos a terminar siendo pastores, pero el anhelo por servir a Dios, por estar cerca de Él, por vivir cerquita de Dios y de agradarle, eso es algo que desde siempre que yo conozco a Samuel, que lo conocí, ¿cuántos años tenías? Como 16. No, ¡Somos unos niños! juntos! De poco que ya tocaban algo. Así me conquistó. Sí. Muy bien. Pero ahora nos vamos a quitar a ninguno de los dos. Muy bien. Y ahora estáis pastoreando, bueno, nosotros lo sabemos, pero un poquito para la gente que no está escuchando, estáis pastoreando en la iglesia en Vinaroz, Castellón. En una iglesia... ¿Sí? Sí, hace como 16 años que abrimos el lugar, éramos una célula de la iglesia madre que está a media hora de aquí, en Amposta. Entonces, en ese momento pues teníamos que construir todo, construir la forma de ministrar, enfrentarnos a un reto nuevo, preparar enseñanza. Bueno, estábamos mentalizados más bien a ayudar en ese momento, pero las cosas fueron de tal forma y con confirmación suficiente y apoyo suficiente como para despegar en el pastorado con los poquitos hermanos que éramos, como 20 personas. Y ahí empezó la aventura, el despliegue, el aprendizaje, el ensayo-error y todo lo demás. Sí, y hoy en día, como tú decías muy bien, estamos al frente de la iglesia La Roca, aquí en Vinaroz, con muchos proyectos y muy entusiasmados a pesar de todo lo que estamos viviendo. Yo le digo, qué ganas de que esto acabe, porque queremos seguir adelante. Claro, sí, ha sido como un stand-by, ¿no? Para todos, ¿no? Este año todos teníamos proyectos y cosas. Sí, es verdad. Bueno, ha sido un poquito parón. Después podremos hablar un poquito de cómo estamos viviendo esta situación, pero me gustaría antes seguir preguntando un poquito cómo fue el desarrollo de la iglesia, ¿no? Porque nosotros nos sentimos muy identificados con eso, ¿no? Pues como que nacimos muy parecidos, un grupito chiquitito, y de repente aquello empezó a crecer y de pronto ya nos vimos con una congregación, ¿no? ¿Y cómo fue ese desarrollo para vosotros personalmente, el reto de empezar a sentar las bases como iglesia? Sí, porque de hecho tú has dicho, Eva, que ni os imaginabais que acabaríais siendo pastores. Sí. De hecho, con esto también nos sentimos identificados, porque nosotros tampoco nos imaginábamos nunca en la vida eso. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el proceso? Yo creo que como vosotros empezasteis, ¿no?, ser de apoyo al pastor, nosotros también estábamos de apoyo al pastor. Y en ese momento teníamos, y nosotros éramos súper felices de ser un apoyo y realmente, pues, ¿qué hacíamos? Pues organizábamos todos los eventos de la iglesia, estábamos a todo lo que había que hacer, empezamos así. Cuando el Señor nos llama a abrir una iglesia, gracias a Dios que tuvo esa misericordia, porque no había locales en el pueblo. Entonces algo que tuvimos que hacer fue comprar un local. Y estuvimos durante 2 años edificando el local, porque obviamente por economía, básicamente por economía, porque se iba haciendo muy poquito a poco. Entonces en esos 2 años creo que fue para nosotros como que el Señor nos fue como cambiando también nuestra manera de pensar, ¿no? Y hasta nuestra propia identidad, porque a veces uno no se ve, o sea, uno dice, no, yo no. Y creo que el Señor usó ese proceso por su misericordia, porque si en ese momento se abre la iglesia, a nosotros nos da algo. Sí, yo comprendo eso un poquito. Sí, entonces creo que Dios usó esos 2 años de edificar el local
para también edificar nuestras vidas por dentro, ¿no? Y bueno, la forma de pensar sobre nosotros mismos, lo que Dios creernos, lo que Dios nos estaba diciendo, fue también un proceso de empezar a trabajar con esas 20 personas que teníamos, pero en ese momento ya empezaba a venir más gente, ¿no? Realmente cuando abrimos la iglesia ya éramos algo más. Algunos más. Uno de los principales, uno de los puntos importantes fue que nació como una iglesia celular, es decir, el ambiente era familiar. Sí. Y hemos tratado que ese ambiente, esa atmósfera, continúe hasta el día de hoy. Uno de los secretos de bendición, creemos, ¿no? Ambiente familiar, familia. Bien es cierto que las familias crecen y hay que mentalizarse que lejos de tonterías o celos, tiene que ser un gozo, una alegría dar paso a muchos que se van incorporando y que Dios trae también para suplir cosas que no tenemos, porque no, claro, no podemos hacer absolutamente todo, ni es el plan bíblico, ¿no?, del Nuevo Testamento. Aprendimos a ver la gracia de Dios, los talentos o los dones en otros también. Sí, de hecho cuando íbamos a abrir la iglesia nos veíamos porque decíamos, ¿y quién va a tocar? Y claro, éramos poquitos, pues pensamos, bueno, pues tal persona va a tocar la guitarra, tal persona va a tocar la pandereta y tal persona va a cantar. Pero realmente esa fue una de las cosas que el Señor empezó enseguida a traer gente y que, bueno, de repente nos vimos con una alabanza bonita, pero también gente para medios, también gente para la oración y como dice Samuel, ¿no? Qué bueno que podamos ver lo que tienen otros y que nosotros como pastores obviamente no tenemos que tenerlo todo y aunque lo tuviéramos necesitamos ese maravilloso apoyo y el hecho de dar lugar a otros para nosotros ha sido, yo creo que uno de los privilegios más grandes que estamos viviendo incluso hoy en día. Sí, bendice, porque los demás se desarrollan, es crecimiento, es el modelo bíblico. Hay un modelo que como que te desgasta menos. Es como desplegar velas, estar remando con esfuerzo. Claro. Desplegar velas y ver el momento de ir aflojando o incorporando cosas, claro, y personas, etcétera. Nosotros somos testigos de ese ambiente que habláis, ¿no? De cómo la iglesia está compuesta de familias. Y ese ambiente familiar está muy presente como vuestra identidad, ¿no? Y distintas personas con distintos perfiles de distintos países, ¿no? Una iglesia muy multicultural como la nuestra, eso es muy bonito. Sí. Y ver cómo todos reman hacia el mismo sitio, ¿no? Conjunto, ¿no? Lo que ustedes habéis dicho, que no es solo el modelo de una iglesia dirigida solo por pastores, sino que están todos a la misma vez remando hacia la misma visión, hacia la misma meta. Y la verdad que nosotros nos sentimos muy entusiasmados con lo que vemos en vuestra iglesia y intentamos que transmitirlo también a la nuestra, ¿no? Y la verdad que es muy bonito. Y ahora mismo yo sé que vuestra iglesia ha crecido mucho, estáis ahora con un nuevo proyecto de cambio de local. Bueno, contadnos un poquito sobre ese proyecto tan bonito que yo siempre tengo envidia de no estar ahí. Eso es verdad, siempre me dice, uy, si yo estuviera ahí, iría y trabajaría y claro, pintaría siempre. Y no sé qué. Ay, sí te tocaría, sí, porque está tocando a todo el mundo trabajar. Yo creo que es importante decir que lo tomamos como un todo, el proyecto. Es decir, es una etapa de cambio en lo espiritual, a la vez que cambio en lo físico, en lo natural, para un nuevo lugar de reuniones, ¿no? Un templo nuevo. Entonces, en la parte espiritual, ya veíamos, ya estábamos aprendiendo aceleradamente
que es muy necesario formar cantera en cada departamento o en cada bloque de necesidad, ¿no? Niños, bienvenida, mujeres, los consejeros, los que hacen un evangelismo específico, etc. Entonces, preparando cantera, que siempre haya alguien aprendiendo, que siempre haya alguien que pueda llegar a desarrollarse. En cuanto al templo, el lugar nuevo, pues un desafío, porque necesitábamos o quisimos y tuvimos palabra de Dios en muchos aspectos, confirmaciones, consultas, porque por naturaleza, al menos yo soy un poco temeroso, quiero asegurarme mucho, aunque Dios nos impulsa a crecer en esa parte, ¿no? Y perder temores. Bueno, se necesitaba un lugar que fuera al menos el doble de capacidad. Entonces, acondicionar una nave industrial, no a las afueras, sino prácticamente en el casco urbano, pues ha sido un desafío. Estamos al 95-98% de finalización, estamos en fase de pintura, carpintería, pero vino el confinamiento. Y Dios quiera, abrirnos a todos también. Pero bueno, está muy a punto ya. Esto realmente para nosotros es igual que cuando a mí me recordaba tanto, era como un poquito repetir lo mismo cuando abrimos el primer local que antes os contaba, ¿no? Eso aparentemente era una locura. Sí. Porque tú miras la gente que somos, miras la economía y miras lo que vale y tú dices... No va a poder ser. Pero yo creo que ahí es donde entra la fe, entran las promesas de Dios y donde entra la obediencia. Y creo que donde hay obediencia siempre hay bendición. La obediencia siempre va a traer bendición y la fe siempre lleva riesgo. Si no arriesgamos, no hay fe. No hay fe, porque entonces la fe está puesta en mí. Es lo que yo puedo hacer, no lo que Dios puede hacer. Y en este caso pasó exactamente lo mismo. También fue un proceso, yo creo que Dios es tan misericordioso, tan paciente, tan fiel, es tan bueno. Diciendo pues que realmente era una necesidad, no era un lujo. Necesitábamos un lugar más amplio porque los niños no cabían arriba, la gente casi estaba hasta la calle y estábamos incómodos, literalmente incómodos. No podíamos alabar a Dios, había que alabar a Dios así. Sí, Lo hemos visto. Así. Entonces era realmente muy incómodo, ¿no? Pero el corazón humano se aferra a lo que conoce. Y el mal dicho ese de más vale malo que conocido que bueno por conocer, pues de alguna manera lo llevamos metido dentro, ¿no? Y cuando decíamos de cambiar de local, todos, no, cambiamos al local. Pero yo creo que aún ahí Dios tuvo también como un proceso, ¿no? De que todo el mundo, el Señor movió en toda la iglesia para poder tomar esa decisión. Ahora, esa decisión no fue fácil. Ahora mismo estamos ahí, honestamente, en fe. Después de que pasa todo lo que pasa, que inviertes todo lo que tienes que invertir, pues económicamente estamos viviendo este tiempo. Vuelvo a decir lo mismo. Creo que es un tiempo donde Dios nos está llevando a depender de Él y a creerle, y aunque estamos súper entusiasmados, siempre estás como, ¡ay, agárrate al Señor, Señor, Señor! Lo necesitamos. Y bueno, es una vida de aventura. Él tendrá nuevas formas, él promete formas creativas, pueden ser distintas, lo que él ha empezado es su proyecto. Amén. Mi trabajo, nuestro trabajo es creerle a él, su trabajo es proveer, etc. Y ahí estamos. es muy importante, no podemos creer a nuestros miedos, debemos creer a nuestra fe, obedecer a nuestra fe. Amén. Amén. Yo voy a... ¿Tú tienes alguna pregunta? Si no, yo sigo. Sigue. Bueno, yo sé que siempre tenéis proyectos cada año, sé que buscáis al Señor y hemos aprendido de vosotros de primera mano lo importante que es comenzar el año buscando la dirección de Dios para lo que Dios quiere para la iglesia, como decía Samuel. No es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor, ¿no?
y que este año, aunque hemos tenido ese parón, porque hemos tenido un parón, ¿no? Que después hablaremos un poquito más sobre eso, pero ¿cuál era la visión que teníais para este año? ¿Dónde estabais trabajando? ¿Dónde estabais, qué es lo que estabais reforzando más en la iglesia? Yo sé que trabajáis mucho con los matrimonios, trabajáis con los jóvenes, entonces, ¿qué áreas? Contadnos un poquito sobre eso. Muy bien. Pues mira, en bloque era prepararnos para ser nodrizas, para ser padres y madres de lo que tiene que venir, porque Dios promete salvación y promete cosecha. Entonces, eso aplicado a cada uno. Estábamos en el cambio, preparando nuestro corazón para el cambio, para ensanchar las estacas. Entonces, fíjate que tanto en área de matrimonios como en otras áreas, nosotros empezamos con ese proyecto y lo pudimos delegar. Hay un matrimonio de hermanos de la iglesia que lo conduce y así sucesivamente. Después también se prepararán algunas ayudas más. Pero la visión prácticamente era el paso, prepararnos para el paso de crecimiento, la verdad, ensanchar nuestro corazón y bueno, el tema de la cantera, el tema de no conformarnos a cómo estamos, prepararnos para ser padres y madres básicamente. Sí, estábamos trabajando este año, tenemos un proyecto a principio de año tener el cambio de local ya. O sea, ya en teoría tendríamos que estar ya en el local nuevo. No lo estamos todavía. Pero algo que teníamos clarísimo es que la iglesia iba a crecer. Y entonces nos estábamos preparando para ese crecimiento. Como dice Samuel, estábamos como desdoblándonos. Es como cuando uno dice, uy, estoy viviendo en un estudio, pero mira, vamos a ser papás, nos tenemos que cambiar de casa. Y empiezas a comprar la cuna y empiezas a apuntar la habitación, pero ya lo que va a venir. Pues estábamos así, estábamos así, o sea, de verdad. Estábamos diciendo, no, esto hay que agrandarlo. No, necesitamos una gente pascualita amiga porque van a haber más niños, pero nosotros convencidas. Oh, no, esto hay que desplegarlo. Uy, que hay tantos grupos de hogar. No, hay que ampliarlo, hay que tener más grupos de hogar porque va a venir más gente. Y es maravilloso porque la fe, el Señor la honra. Amén. Qué bueno. Bueno, yo quería si pudieseis dar un consejo a las personas de aquí, de nuestra iglesia, desde vuestro punto de vista, de cómo vosotros habéis vivido, porque nuestras dos iglesias son muy parecidas, nosotros nos sentimos muy identificados, nosotros también hemos nacido, empezó todo siendo una pequeña reunión, donde se leía un poquito la palabra y tal, después se hacía cada 2 semanas, después cada semana, ha sido así como todo muy, muy progresivo. Y también algo que nos dice mucho la gente aquí en Luxemburgo es que, ay, qué bonito, esto es como una familia. Esto nosotros nos sentimos así porque todos somos inmigrantes. Aquí no hay, creo que tenemos a un miembro de nuestra iglesia que es nacido aquí, en Luxemburgo. El resto de la iglesia, todos somos inmigrantes. Entonces, lo bonito es que realmente para nosotros esa es nuestra familia, porque no tenemos familia aquí, ninguno. Literalmente. Entonces, esa es nuestra familia. Pero ahora nosotros somos unas 50 personas, entre 50 y 60 personas, ¿no? Lo que decíamos también con Manuel, que nunca estamos todos, o sea, si estuviéramos todos a lo mejor seríamos 90, pero digamos entre unas 70, ¿no? Pero, ¿cómo se consigue como iglesia seguir teniendo ese ambiente familiar, aun siendo 200 o más de 200 personas, que es vuestro caso ahora? Yo creo que es fundamental. El Evangelio genuino destila eso, ¿no? Destila familiaridad. Jesús está no solo con los 12, sino con los ancianos. Es muy importante conservar eso a través de grupos de hogar. Algunos lo llaman células. No es exactamente lo mismo, pero el ambiente familiar ya ahí mismo.
impregnado en las actividades, en la forma de comunicarse, en la forma de hablar, en cada actividad, ¿no? Que no haya un distanciamiento, que haya una cercanía. Y la verdad, en nuestro caso, sí, la mayoría, hay un buen grupo de españoles y otra parte que son hermanos latinos, ya están entrando otras nacionalidades también, distintas. De África. África, Rumanía, algo, etcétera, mayoría, como he dicho, latinos y españoles, pero el ambiente familiar y la cultura de la relación estrecha, de la cercanía, de poder comunicarse a través de grupos pequeños es fundamental para nosotros. Entonces hay que vencer la pereza, hay que entusiasmarse, tener ese proyecto como nuestro, todos somos iglesia, es fundamental. Creo que hay que ser intencional, quiero decir, y eso pasa como en una familia, ¿no? Tal y como son los padres, suelen ser los hijos. Y los hijos aprenden a relacionarse como se relacionan los papás. Pero nosotros... Sí. Tenemos a la secretaria. Pero... Porque... La secretaria puede saludar después si quiere, ¿eh? Que salude. A mí esa secretaria... Después si quiere puede... Para que funcione con datos. Bueno, Sí, perdona, es Eva. importante Sí. ser intencional, ¿no? Quiero decir que muchas veces nosotros podemos provocar que la gente se trate como familia, que no sea, porque algo que puede ocurrir, podría haber ocurrido, estaba a punto de ocurrir, era que en cierto país se junten por un lado, los de otros países por otro lado, y nosotros hemos sido intencionados en mezclarlos en grupos de hogar, en mezclarlos a la hora de orar, en hacer mezcla continua, ¿no? E incluso que levantar a uno delante de otro, quiero decir, la honra también, cuando honras a todos, todos tienen en estima a todos los grupos. Lo digo porque a veces hay... Bueno, eso ocurre. A nosotros no lo entendíamos, pero a nosotros nos lo explicaron. Que aun dentro de ciertos lugares, quizás como en España, pues hay ciertos lugares que dices, ah, eres de Madrid, oh, de Madrid. Ah, eres de tal pueblecito, ah, eres de tal pueblecito, ¿no? Como que, no, pues Sí. a los de todos los lugares. Porque a veces pueden haber países que sienten que son de menos que otros. No, dar esa honra a todos por igual y ser intencionales a la hora de incluso trabajar juntos. Mezclar a la gente y que se trabaje juntos. Creo que eso nos ayuda. La cultura del reino y actividades fraternales variadas, ¿no? Ya sabéis que el tema de las comidas, de las barbacoas... Se lo hace muy bien. Se lo hace muy bien. Sí. Unas de las convocatorias de educación y otro tipo de actividades evangelísticas o degustaciones gastronómicas internacionales. Eso también ayudó. Aprovechar entre las 8, bueno, ahora somos más, somos como 14 nacionalidades. Cada país representado en la iglesia y también a través de asociaciones, con su folclore, su vestido típico, su música, sí, cristiana, pero folclórica. Pero esto fue algo que también empezamos a trabajarlo. Mezclarnos también ahí, vosotros lo habéis visto. Mezclarnos en las mesas. Entonces, en los países también colaborar y sentir que tu país es mi país. Y si esto sale bien para todos. No permitir la rivalidad o la competencia, que está en el corazón humano, es muy fácil, ¿no? Pero bueno, he intentado, siempre hay cosas que mejorar, ser intencionales en todo eso. Sí, y ser bueno, vosotros sois faro de luz, ¿no? Ser una luz para la comunidad, despertando el interés, ya te conocen, ya te buscan, y aún en eventos
de este tipo, como decíamos, las degustaciones gastronómicas, donde la gente ya iba preparada, ya conocía. Pero Sí. todo tipo de actividades donde los hermanos puedan desarrollarse y mezclarse. Sí, la verdad que nosotros sabemos que habéis estado muy involucrados en la obra social allí en Vinaroz, habéis colaborado con los ayuntamientos, asociaciones, y la verdad que eso ha sido como como estrechar lazos, ¿no? con las personas de a pie, ¿no? Y poder al mismo tiempo compartir el Evangelio, ¿no? Y que la gente os pueda conocer de manera más personal. Eso lo he visto yo en primera persona y es una obra muy bonita también de vuestra iglesia. La verdad que sí. Yo quería... Sí. Iba a decir, nos sirvió sobre todo. Sí. Porque, claro, en Vinaroz no había habido antes una iglesia evangélica. Había una muy chiquitita, pero nadie sabía quién iba en aquella iglesia ni quién no. Una iglesia tradicional. Cuando nosotros abrimos la iglesia, sabíamos que había muchos prejuicios y sobre todo la obra social nos ayudó, sobre todo al principio, a romper esos prejuicios. Porque, bueno, ya sabes, la gente piensa a veces lo que quiere pensar. Y yo creo que eso fue muy bueno, para que la gente conociera que estamos para servir y para mejorar nuestro pueblo. Es que queremos decir a nuestro pueblo, queremos decir como sea, y estamos para ayudar. Y realmente creo que ese fue básicamente un punto importante de la obra social. Sí, es uno de los pilares de arranque y actualmente funciona obra social, que es el Evangelio en sí. En este momento, pues, liderado, conducido por el anciano de la iglesia, por Gustavo, todo lo que tiene que ver con adicción, pero también reinserción social. Casa de acogida, tuvimos también la despensa solidaria, pero bueno. Claro. Sí, justo hoy estaba escuchando a otro hermano compartir un poquito sobre esto, ¿no? La importancia de hoy en día, y más con la necesidad que está habiendo, ¿no? De la obra social, ¿no? Y que a veces como que la iglesia lo ha dejado como en un segundo plano, ¿no? Como que primero era la alabanza, la predicación, y después, cuando ya teníamos armado todo esto, decía este predicador, estaba compartiendo, cuando ya teníamos armado todo esto, pasábamos a hacer la obra social, ¿no? Y en España, por ejemplo, había un despertar más sobre la importancia de la obra social, ¿no? Que, como decía Samuel, que en sí el Evangelio puro y duro, ¿no? Jesucristo dijo, si a uno de pequeño del a mí me lo hace, ¿no? Es el Evangelio puesto en práctica, ¿no? Y creo que cada vez más eso está despertando en todas las iglesias, y eso es muy bonito. Yo quería preguntaros, tenemos dos preguntas, una va relacionada con lo que nosotros teníamos pensado preguntaros también. Como ya hemos hablado, había un parón en toda la iglesia a nivel mundial, como nunca antes en la historia. Todas las iglesias han parado presencialmente. De hacer iglesia como de hacer estábamos iglesia acostumbrados. presencial, seguimos siendo iglesia, por supuesto. Pero ¿cómo lo habéis vivido a nivel personal y a nivel de iglesia? ¿Cómo estáis viviendo este parón? ¿Qué es lo que también estamos aprendiendo, ¿no? Porque yo creo que Dios nos está enseñando algo en medio de todo esto, ¿no? Eso es. Creemos que, en primer lugar, es un propósito de amor de parte de Dios, al fin y al cabo, porque Dios aprovecha todo. Y es para llamar la atención, para que se vuelva a mirar su rostro. Siempre hay un toque de atención urgente al pueblo de Dios. Siempre. Además de a toda la humanidad. Es cierto que hay exceso y ha habido exceso de pecado. Es cierto que hay abusos y han habido abusos, pero aún por encima de todo esto y las consecuencias del pecado, es una llamada de amor para que salga otra iglesia, otro pueblo de Dios distinto. Estamos orando, estamos anhelando que salgamos muy diferentes, porque es el momento de hacer una limpieza a fondo en el corazón, de cambiar hábitos,
de cambiar escala de valores, prioridades. Debe salir una iglesia distinta o no será iglesia realmente, porque progresivamente van a venir más problemas. No queremos asustar, pero también está escrito. Habrán momentos de intermedios, pero va a venir más dificultad y la iglesia tiene que estar más preparada. ¿Qué hacemos? Lo que casi todo el mundo. Conexiones y más conexiones, al menos unas 3 a la semana. Una dedicada a la oración, otra más a un enfoque familiar, otra al culto dominical, etcétera, ¿no? Sí, creo que ha sido una bendición el hecho de que la iglesia estuviera organizada en grupos de hogar. Casi toda la iglesia estaba organizada en grupos de hogar. Entonces, gracias a Dios, los responsables de cada grupo de hogar están haciendo su labor hermosamente. Quiero decir, hay grupos de hogar que se siguen reuniendo a través, bueno, pues eso, vía Zoom o vía Skype, como sea, y se siguen teniendo sus reuniones y eso me parece maravilloso. Y claro, y se están cuidando entre sí. Y eso, digo, eso es un regalo de Dios, porque ahí están los responsables del hogar cuidando a los suyos, a los que tienen en su grupo de hogar, ¿no? Entonces, creo que algo que está saliendo a flote y creo que es maravilloso es que la iglesia sigue siendo iglesia. ¿Esté junta o no se pueda juntar? La iglesia es iglesia donde está. La iglesia tiene que funcionar sí o sí. Yo estos días meditaba, ¿no?, en Hechos de los Apóstoles y meditaba en Primera de Pedro también y estaba pensando, Dios, ellos no sé hasta qué punto estaban tan organizados o se habían organizado cuando vino todo lo que vino, ¿no? Y cada uno tuvo que salir corriendo. Pero cada uno de nosotros, donde estamos, somos iglesia. Ayer teníamos una reunión de oración y yo decía, tu casa es una iglesia. Tu casa es una iglesia ahora mismo. Donde tú te pones a orar con los tuyos, es una iglesia. Al fin y al cabo, es el cuerpo de Cristo, estemos donde estemos. Entonces, por una parte, digo, gracias Señor, que la iglesia puede seguir estando cuidada. Más allá, perdón, de las conexiones generales que yo he nombrado, ¿no?, que son 3, aparte de esas conexiones en las que estamos todos o la mayoría, las conexiones de grupos de hogar, de círculos más pequeños, sí, llamadas entre ellos, algo necesario. Sí. Y como decía Samuel, creo que tenemos que salir diferentes, tenemos que salir... Yo espero que la iglesia salga más humilde y más unida. Humilde y unida. Porque creo que eso es lo que va a traer ese movimiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, cuando nos humillamos, cuando no... Lo importante, y me parece maravilloso que en este tiempo, y te lo digo yo que me encanta mi iglesia, o sea, a mí me encanta la iglesia, yo amo mi iglesia, yo amo mi iglesia, yo me he criado en la iglesia y amo mi iglesia, pero digo, Dios, nos estás quitando las luces, nos estás quitando los proyectores, los micros, y me encanta, porque la iglesia tiene que seguir siendo iglesia sin todo eso, y el mover de Dios necesita eso. Eso es añadidura, pero a veces nos hemos puesto tanta atención a esas cosas, ¿no? A la organización, quién sube ahora, lo que dice, lo que pasa. Y ahora, mira cómo estamos. En casita. Así, y es maravilloso. Con un cafelito, claro. Sí, la verdad que yo... Por estas cosas yo he nombrado, pero la esencia es otra, más potente. Pero yo creo que si después de esta experiencia aprendemos la lección, vamos a potenciarlo con esas cosas. Yo creo que si aprendemos que lo verdadero es esto, ¿no? El saber estar en comunión con Dios en nuestro hogar, con los nuestros, con nuestros hijos, preocuparnos no solo cuando llegamos al local,
y vemos a nuestros hermanos, sino ahora coger el teléfono, llamar, cómo está, si alguien está enfermo, si necesita económicamente algo, más que nunca. Y yo creo que es eso, que el Señor nos ha echado un freno de mano a todos para eso, para que aprendamos lo realmente importante, ¿no? Y qué bueno, la verdad que es muy bueno. Y yo voy a invitar a los que nos están viendo, vamos a dar 5 minutos que nos lancen algunas preguntas, todos los que queráis. Y hay una pregunta, la pregunta que os he hecho iba de Vicente también, la pregunta de cómo estáis viviendo esta situación. Hay muchas personas que a lo mejor están pasando una situación difícil. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos miembros que tienen familiares ahora en Sudamérica, que hay países que están siendo muy azotados por el tema del coronavirus, Ecuador, sitio México, también sé que están pasándolo un poco regular. ¿Qué mensaje le darías de esperanza a los que nos están escuchando? ¿Qué le podemos decir a nuestro momento? Lo que estamos experimentando es que la oración también puede mucho. Puede mucho para fortalecernos nosotros mismos, porque el alma sufre mucho. Y tener muy presente que a pesar de todo, Dios está al control. Las guerras, hay varios pasajes que hablan de la fuerza del caballo, pero finalmente a nadie no puede ganar una batalla. Realmente la victoria es del Señor, dice, ¿no? También lo dijo Salomón y David. La oración puede mucho. Estamos aprendiendo, es una buena oportunidad para aprender a orar con fe, con autoridad, en el nombre de Jesús, y descansar en el control. Por supuesto, más allá de la prevención y del cuidado que todo el mundo debe tener. Sabemos que está llegando no solamente a ciertos lugares, sino que esta situación toca a todos. Incluso el virus toca a todos. También hay personas tocadas dentro del pueblo de Dios, como ocurrió con algunas plagas en Egipto también. Pero muscular la oración y mentalizarse que Dios está al control es muy importante. Yo quizás no parece duro lo que voy a decir. Nuestro refugio está en el Señor. Y de verdad, como decía Samuel, creo que necesitamos tener una relación muy íntima con el Espíritu Santo y que sea Él el que nos consuele, el que nos aliente, porque si no, sinceramente creo que es un tiempo donde a veces estamos prestando tanto oído a tantas cosas. Entonces, nosotros en casa hemos decidido no ver demasiado las noticias, porque yo necesito escuchar la voz de Dios. Necesito escuchar lo que Él dice. Si no, honestamente, hasta me cuesta orar como yo oraría. Necesitamos a veces cerrar nuestros oídos a muchas de las noticias y cosas, porque eso produce temor en nosotros y el temor es contrario a la fe. Y yo lo que necesito es ejercitar mi fe para poder orar y aún orar por milagros. Nosotros hemos vivido un caso de un hermano de la iglesia que ahora está saliendo de la UCI, ahora. Wow. Pero ha estado, al borde, ha estado al borde y hemos visto un milagro, en esa vida hemos visto un milagro. Pero también digo una cosa, hemos visto un milagro porque decíamos, se tiene que ir contigo, Señor. Si se va, se tiene que ir contigo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que por una parte animo a que escuchemos palabras que nos traigan fe para poder orar correctamente y orar por milagros, porque si no es como que nos abandonamos. Y por otro, realmente importante es que Dios ama nuestras vidas, pero ama nuestro corazón, y creo que lo que más le importa a Dios es que seamos salvos. En algún momento vamos a tener que partir de esta tierra. Es duro lo que digo, es
es duro, lo sé, lo sé. Pero yo me lo planteaba y yo decía, Señor, pero si me puedo librar del coronavirus y que me pilla un coche. ¿Me entendéis? Que quizás me estoy preocupada por una cosa. Lo importante es que mi vida se acerque a Dios y la vida de cada uno de nuestros familiares. De verdad, a la vida de cada uno de nuestros familiares. Alentaría a estas personas que tienen familia lejos, que oren en fe, que oren por milagros, pero también que oren por salvación y que prediquen el Evangelio. Que prediquen. Que prediquen el Evangelio. Sin temor, sin temor. Sí, yo creo que eso, ¿no? Y yo estaba intentando hablar mucho en estos días de eso, ¿no? Que tenemos que, la esperanza de la vida eterna, ¿no? Tenemos que aferrarnos a ello y esa es la base de toda la esperanza, ¿no? Esa es la principal esperanza en la que estamos anclados, donde tenemos que echar raíces, ¿no? Que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y lo que decía, por los familiares, igual, tenemos que desearlo, no estar tan aferrados al miedo de si pasaré o no pasaré. Pues si tenemos que pasar, pasaremos, ¿no? Pero lo importante es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que Cristo está con nosotros, por supuesto. Ya nos hemos alargado, yo creo que ha sido la entrevista más larga que hemos hecho. Se nos ha pasado, pero estamos súper cómodos. Entonces, no pasa nada. Súper guay. Eso es que está a gusto. Y ha sido de bendición, porque ahora ya está leyendo los comentarios, amén, 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 amén. Yo creo que el conoceros es una bendición para nosotros, como he dicho al principio, es una bendición para cualquiera que nos conoce y lo pueden decir todos los que os conocen, que nos están viendo. Pero el mensaje que nos habéis dado, yo creo que es tan necesario ahora mismo en el tiempo que estamos viviendo y no comer también, como tú decías, no estar todo el tiempo viendo noticias, pero también incluso lamentablemente de personas cristianas, de personas creyentes, comer mensajes que no nos edifican y que no son reales, digamos. Eso es lo real, cómo tenemos que orar así y nuestra esperanza tiene que estar puesta en que aunque nos toque el coronavirus, aunque nos atropelle un coche, yo sé que me voy con el Señor y esa es donde tienen que estar puestos nuestros ojos, ¿no? Amén. Allí. Amén. No sé. Familia, ha sido un placer estar con vosotros. Un saludo a toda la iglesia del Faro de Luxemburgo. Sí, antes de despedirnos, no sé si podemos saludar a la secretaria. ¿Se puede poner la secretaria? Voy a buscarla. Saludos rápido. La queremos entrevistar también otro día. Sí, vamos a aprovechar para saludarla. Aquí caen todos, a nuestras entrevistas caen todos. Y seguir por esa línea, dar un mensaje de ánimo a estar atentos a algo. Este tiempo no se puede quemar sin más. No se puede pasar el tiempo. Claro. Y hacer como queremos. Este tiempo tiene que ser muy aprovechado. Muy aprovechado. Porque Dios Sí. en profundo dejarse hacer ese cambio. Dale. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, muy contentos de verte. Qué guay. Estaba ahí en otra habitación intentando ver, pero no me iba. Como ellos tienen el wifi, yo también. Digo, Han acaparado la línea. Bueno, se queda colgado. Después lo vemos nosotros, os animamos a reverlo, vemos los fallos que hacemos. Lo colgaremos en YouTube. O sea, va a estar ahí, lo podéis ver de nuevo. Sabéis que está recién llegada a la América, ¿verdad? Eso quería preguntar. Que ¿Cuándo ha llegado? pues creo que hace 3 días, lo justo para que me acostumbre un poco ahí al horario. Se me vayan las ojeras ya. El domingo llegué. Y viajar con todo esto. Bueno, Para dar un adelanto, ha estado en... ¿Dónde era? ¿En Florida? en Bethel, en California. California. Sí, California, en la ciudad de Bethel, Ahora se vamos a llama hacer los BIE. capetos. ¿Es California o no? ¿Dónde está eso? Se llama Escuela de lo Sobrenatural.
está en California. Es las cosas que cortan justo ahí. Bien. Qué guay. No, está bien, está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Bueno, no vamos a No desvelamos más, dejamos puntos suspensivos para tu entrevista. Definitiva queda ahí. Bueno, Qué familia, guapo. sois precioso. Lo mismo iba a decir. Sois precioso y nada, estamos muy contentos de haber podido hacer la entrevista, ha sido de mucha bendición. Y nada, seguimos en contacto. Sí. Esperamos vernos pronto en persona. Sí, ya cuando pase todo esto nos vemos y nos abrazamos. Os esperamos. Besitos también. Os queremos. Igualmente. Gracias. Para todos. Gracias. Igual para la vuestra. Un abrazo. Y a los peques, que les quiero. Gracias. Bueno, chicos, Bueno, familia. espero que hayáis disfrutado como nosotros. Ha sido de mucha bendición. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Mandamos saludos a todos nuestros hermanos, amigos que nos veis. David, Marcela, mandamos un saludito a todos los que estáis ahí. Y como siempre, nos vemos la semana que viene, el jueves que viene. ¿Vale? Con nuevas sorpresas. Un abrazo fuerte, estamos en contacto.